Bienvenidos al podcast de formación en dermofarmacia. Soy Tomás Muret, vocal nacional de dermofarmacia, y con la ayuda de diferentes compañeros repasaremos e iremos aprendiendo sobre el cuidado y la salud de la piel. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según a la hora que nos estés escuchando. Hoy vamos a hablar de aceites esenciales. Y vosotros os preguntaréis, ¿por qué aceites esenciales? Pues mirad, hace poco estaba reunido con María García hablando de otro tema, porque ella forma parte del equipo de elaboración de productos cosméticos, y no sé a la razón de qué empezó a hablar de aceites esenciales, y me quedé alucinado de lo poco que sabía. Y creo que muchos de nosotros, los farmacéuticos, desconocemos qué son, para qué sirven los aceites esenciales. Y creo que sería importante, y por eso hoy vamos a hacer este podcast sobre aceites esenciales. Muchos de vosotros os preguntaréis, ¿quién es María García? Porque a lo mejor no la tenéis vista o conocida, porque no es una Instagramer famosa, pero aún así es una farmacéutica que sabe una barbaridad. Tiene un conocimiento altísimo de dermofarmacia y también, sin lugar a duda, de fitoterapia y de aceites esenciales. Es graduada en farmacia por la Universidad de Salamanca. Tiene un máster de posgrado en tecnología farmacéutica en la Universidad Complutense y un máster en cosmética y dermofarmacia por el CSIF. Y una cosa que los del norte, por lo que los del norte sí que la conocerán, es porque es la vocal de dermofarmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria. Es una persona muy importante dentro de la Vocalía Nacional de Dermofarmacia y forma parte tanto del grupo de trabajo de elaboración de productos cosméticos como es una de las autoras de la guía que sacamos durante la pandemia sobre la elaboración de gel higienizante de manos como cosmético desde la oficina de farmacia. Bienvenida, María. Muchas gracias, Tomás. Bueno, vamos a entrar de lleno en el tema que hoy nos atañe, ¿no? Que es, ¿qué es un aceite esencial? Bueno, Tomás, pues un aceite esencial, si empezamos a hablar de ellos, tenemos que hablar primeramente de qué es la aromaterapia, ¿no? Pero a ver, un momento. ¿Qué es la aromaterapia? Porque muchos farmacéuticos, yo creo que la aromaterapia nos suena como algo un poco raro, digamos, ¿no? ¿Tiene un fundamento? ¿No tiene fundamento? ¿Qué es la aromaterapia realmente? Pues la aromaterapia en realidad es una rama de la fitoterapia. Tiene sus propias particularidades y se basa en el empleo de aceites esenciales bioquímicamente definidos para prevenir o tratar enfermedades. ¿Crees que nosotros, los farmacéuticos, tenemos que estar formados o informados sobre este tipo de terapias? Sí, sin lugar a dudas. Precisamente pienso que nosotros, por todo nuestro extenso conocimiento en plantas medicinales, esto que no, como decía, no es más que una rama de la fitoterapia, precisamente por las consultas que tenemos hoy en día en la oficina de farmacia y sobre todo por el auge que está experimentando la aromaterapia, creo que debemos de estar muy bien formados porque tenemos no solamente que contestar todo ese tipo de consultas que nos ofrece nuestro público, sino también ser capaces de discriminar los errores de, pues algunas cosillas que leemos en Internet, en fuentes que están poco contrastadas. Para los que estudiamos hace mucho tiempo y en la universidad no nos hablaron de aromaterapia, explícanos, ¿es compatible la aromaterapia con nuestros medicamentos que tenemos en la oficina de farmacia? Sí, por supuesto que sí. En líneas generales, la aromaterapia es perfectamente compatible con todos nuestros medicamentos. Es más, para mí, precisamente, lo más razonable y beneficioso para nuestros pacientes es quedarnos con lo más seguro y eficaz de cada una de estas dos terapias y unificarlas, porque así podremos dar en nuestras consultas el mejor consejo posible a nuestros pacientes. ¿Esta terapia, la aromaterapia, cómo está? ¿Está en crecimiento? ¿Es importante? ¿Cómo la ves hoy en día en el mercado español? Bueno, en realidad la aromaterapia tiene un origen ya desde los tiempos de Mesopotamia y egipcios, que luego se ha ido manteniendo a lo largo del tiempo, pero yo creo que de alguna forma igual había caído un poco en el olvido para nosotros. Sí que es cierto que ahora mismo está en un auge tremendo y cada vez son más las preguntas y consultas que aparecen en la oficina de farmacia. Entonces es importante saber trabajar con aceites esenciales a un nivel terapéutico, ya no a un nivel un poco esotérico, un poco más lúdico, sino a un nivel terapéutico. Vale, dime una cosa sobre todo el tema de los aceites esenciales, ¿no? ¿Qué origen tienen? ¿De dónde? Tú nos has dicho hasta ahora que venían de Mesopotamia, de Egipto, pero ¿cuándo se
se empiezan a crear como ciencia o cuándo podemos hablar de ellos? Sí. En realidad eso, ya desde los tiempos de Mesopotamia y los egipcios ya empezaron a utilizar los aceites esenciales. Sí que es verdad que en la Edad Media al boticario se le llamaba ya aromateri, es decir, algo había allí en el ambiente, ¿no? Sí que es cierto que luego ya en el siglo XVII se conocen al menos un centenar de propiedades de los aceites esenciales y desde luego que ya en el siglo XX Gate Fosse va a ser el que acuñe de una manera, si quieres llamarlo oficial, ese término de aromaterapia y más adelante en los años 70 será Pierre Franchon quien defina precisamente el tema de quimiotipo, que luego hablaremos de ello porque es un concepto muy importante para poder trabajar con los aceites esenciales a un nivel terapéutico. Vale, vemos que la aromaterapia, María, no es una una moda pasajera ni algo que haya aparecido ahora mismo. Digamos, es una ciencia que tiene una parte de la fitoterapia, como tú mismo has explicado, pero que viene desde la antigüedad, ¿no? Y que se ha ido produciendo poco a poco. Pero a mí me gustaría saber si todos los aceites esenciales son iguales, incluso cuando hablamos de aceites esenciales en cosmética, sobre todo, digamos. Sí, la calidad de los aceites esenciales precisamente es uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo en el mercado. Lógicamente, nosotros cuando lo vamos a utilizar de forma terapéutica, por supuesto es una condición sine qua non, pero sí que es verdad que cuando se utilizan en cosmética, a veces existe un poco la tentación de poder utilizar algunos aceites esenciales de menor calidad. Yo creo que precisamente esto es un error porque precisamente en el campo de la dermofarmacia, donde se formulan muchos productos para pieles en condiciones especiales o para poblaciones especiales como pacientes oncológicos, inmunodeprimidos, bebés, ancianos, pues es precisamente la formulación con aceites esenciales de calidad lo que le puede dar un plus en la formulación. No solamente tenemos que estar atentos en los excipientes o en los activos, sino que también todo este otro tipo de aceites esenciales que podemos incorporar en las fórmulas muchas veces le proporcionan un efecto final casi que te puedo decir que inesperado. Muy bien. Mira, llevamos un rato hablando, pero todavía no me ha quedado claro qué es un aceite esencial, ¿no? ¿Cómo lo definimos, un aceite esencial? Porque no te lo he contado. Bueno, los aceites esenciales se extraen por destilación, por arrastre de vapor de agua de las plantas aromáticas, que se segregan a través de pelos glandulares epidérmicos, cavidades glandulares o canales glandulares, y pueden estar situados en la planta en diferentes lugares. A veces en las flores, en las semillas, en los frutos. En algunas ocasiones, precisamente esto nos va a dar lugar a aceites esenciales de características diferentes. Así como, por ejemplo, en la angélica podemos hacer la extracción más o menos de casi cualquier parte de la planta, porque el aceite esencial que vamos a obtener no va a tener unas características excesivamente divergentes de unas partes que de otras. Sin embargo, por ejemplo, en el naranjo amargo, dependiendo de la parte destilada, vamos a obtener diferentes tipos de aceites esenciales. En las flores, por ejemplo, será más rico en alcoholes neurotónicos si destilamos las hojas en ésteres antiespasmódicos y, sin embargo, si sacamos la esencia del fruto de la naranja por presión en fríos, tendrá muchos más terpenos sedantes. A ver, María, entiendo que según en algunos, según de donde por lo que has explicado, según de donde lo extraigas, pues tendrá una composición diferente a otra. O sea, un aceite esencial no es un ingrediente, por lo que entiendo, es un conjunto de ingredientes. ¿En qué consiste realmente un aceite esencial? Pues es un compuesto de composición muy compleja que puede contener desde unas docenas de moléculas hasta 200 moléculas diferentes. Lo que sí que todos ellos comparten es que son volátiles, muy olorosos y liposolubles. ¿Y qué importancia tiene la composición de estas sustancias, digamos? Pues precisamente en la composición, la preponderancia de ciertas moléculas va a marcar la actividad terapéutica de un aceite esencial. Precisamente esto es lo que nosotros denominamos el quimiotipo. Por poneros un ejemplo un poco más concreto, si nosotros, por ejemplo, cogemos un romero, todos conocemos el Rosmarinus officinalis, pero si procede de Marruecos, por ejemplo, vamos a tener un mayor contenido en una molécula que se llama 1,8-cineol, que tiene una gran actividad expectorante. Sin embargo, si procede de Provenza, va a contener una mayor proporción de alcanfor y entonces lo vamos a quimiotipar así.
y sus propiedades más bien van a ser de relajante muscular. Y sin embargo, cuando proceda de Córcega, por ejemplo, el contenido en verbenona va a ser mayor, con lo cual lo va a convertir en un excelente estimulante hepático y por eso tendremos que quimiotiparlo como verbenona. A ver, María, a ver si lo he entendido bien. El aceite esencial nosotros necesitaremos, ya que cambia según su procedencia, tenerlo identificado y definido según su procedencia, ¿no? Porque esto nos hará ver, nos dará un quimiotipo u otro, ¿no? Exactamente. Los quimiotipos, además, los identificamos por las personas que no estén igual tan familiarizadas con este término. No solamente por la procedencia sabemos esto, sino que se hacen pruebas experimentales mediante cromatografía de gases, resonancia magnética nuclear o espectrometría de masas. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, nosotros cuando quimiotipamos sabemos lo que se quimiotipa. Vale. Por lo tanto, lo más importante en el aceite esencial será su procedencia. Efectivamente, más bien lo más importante es el quimiotipo del aceite esencial, porque es lo que le proporciona la actividad terapéutica. Sí que es verdad que no solamente es importante la procedencia, sino que también muchas veces, según el momento de la recolección, podemos encontrar diferencias en su composición. Por ejemplo, con el tomillo, Thymus vulgaris, si lo recogemos en invierno, va a contener mucho geraniol, que tiene un gran poder antiséptico. Sin embargo, si lo recogemos en verano, el sol y el calor lo convierten en su éster, que es 4 veces menos potente como antiséptico, pero más antiinflamatorio y analgésico. Por eso a veces de una misma planta, como os he contado antes con el romero, podemos encontrar diferentes quimiotipos. También es cierto que el momento de la recolección es importante desde el punto de vista incluso de la composición global. Así, por ejemplo, en la menta podemos encontrarnos que si la cosechamos antes de la floración, pues evitamos las cetonas tóxicas. Las condiciones de cultivo también pueden ser muy importantes. Por ejemplo, en el eucalipto, en el Eucalyptus globulus, en mayo podemos encontrar una proporción de un 60 y pico % de un 8-cineol, mientras que en julio asciende hasta un 82. Quiero decir que todas estas circunstancias son muy importantes para determinar el quimiotipo, la actividad terapéutica y, por tanto, todo esto tiene que estar perfectamente identificado en el aceite esencial para poder trabajar con él en la farmacia. A ver, María, para hacer un resumen de lo que nos has contado hasta ahora, lo más importante de un aceite esencial es el quimiotipo, porque este puede variar o no, dependiendo de la recolección, de las condiciones de cultivo y de su procedencia. Pero dime, por ejemplo, ¿qué efectos terapéuticos podemos encontrar? Pues los aceites esenciales conforman un arsenal terapéutico fantástico para la oficina de farmacia porque tienen muchísimas propiedades terapéuticas muy interesantes. Los tenemos antiinflamatorios tópicos, tenemos, por ejemplo, antibacterianos, antifúngicos, tenemos también antiparasitarios, tenemos mucolíticos, lipolíticos, coleréticos y colagogos, tenemos expectorantes, tenemos antivíricos, inmunomoduladores, tenemos una grandísima cantidad de propiedades que pueden conformar, como digo, un arsenal terapéutico muy útil para el farmacéutico y para a veces complementar nuestros consejos y potenciarlos. Vale, vamos a ver. Estos aceites esenciales, ¿cómo se obtienen? Porque nos ha quedado claro antes cuando hablabas de los quimiotipos que era importante también la obtención, ¿no? ¿Cómo los obtenemos? Normalmente se hacen por extracción, la extracción se hace por destilación. En el caso sí que es verdad de los cítricos se hace por presión en frío. Existen algunas otras técnicas, pero bueno, habitualmente la que más se utiliza es la destilación por arrastre de vapor de agua. Entonces, dentro del proceso de destilación tendremos también que atender a una serie de factores que influyen en la calidad del aceite esencial obtenido. Por ejemplo, el tipo de destilador, utilizar vapor de agua y no otros solventes, la presión y la temperatura a la que se realiza la destilación, los tiempos de destilación, que esto es precisamente importantísimo porque hay que sacar todas las notas, tanto las de cabeza como las de cola, en el aceite esencial. Por ejemplo, por ponerte un caso, el del tomillo, que necesita de unos 60-80 minutos, porque si lo cortamos la destilación a los 30, nos quedamos sin sacar los fenoles, que son los que le confieren la actividad antiséptica. También es importante el agua con el que se realiza, pues que no sea calcárea, cómo lo envasamos, en el tipo de frascos en los que se envasa. Bueno, existen diferentes factores que hay que tener en cuenta para obtener un buen aceite esencial de calidad.
¿Y qué nos encontramos en el mercado sobre estos aceites esenciales? En el mercado podemos encontrar muchas cosas diferentes. Encontrar lo bueno es otra cosa. Pero en principio lo que sí que debemos de fijarnos es que en el envase aparezca correctamente identificada la especie botánica, el quimiotipo. También la procedencia muchas veces es una pista. Luego también hay veces que ciertos laboratorios, pues tú ya tienes una experiencia de mercado con ellos y sabes que son serios y que trabajan bien. Pero básicamente lo que siempre les pedimos es que sean aceites esenciales 100% puros, naturales e íntegros. Porque en ocasiones lo que sí que encontramos son aceites esenciales que no cumplen todas estas condiciones o que incluso son modificados. Por ejemplo, el caso del aceite esencial de limón, que hay veces que para darle un olor más agradable se le dé terpena, pero el problema es que acabamos creando un aceite esencial con un mayor potencial irritante. María, me hablas tú mucho de todas las bondades de los aceites esenciales, pero en cosmética tenemos notificaciones de reacciones adversas por culpa de aceites esenciales. ¿Qué opinas de esto? Bueno, pues un problema precisamente nos vemos con la notificación de esas reacciones adversas dérmicas con aceites esenciales de pureza y origen desconocidos. No parece muy razonable que se utilicen para dictaminar o concluir la seguridad de un aceite esencial, ¿verdad? Hay muchas ocasiones en las que se detectan confusiones entre aceites vegetales y aceites esenciales e incluso con las especies botánicas que luego se notifican. Muchas veces no están claras y se promueven notificaciones, por ejemplo, pues de aceites esenciales como el del árbol del té, cuando luego en realidad, por ejemplo, estoy recordando una de ellas que en realidad pues no era de la Melaleuca alternifolia. Y hay una legislación, hay un sello, igual que por ejemplo tenemos Ecocert o tenemos Cosmos que tenemos en cosmética natural. ¿Hay alguna certificación para aceites esenciales, alguna legislación que lo controle? De momento, para poder identificar un aceite esencial con un grado terapéutico, no tenemos así ninguna cuestión concreta. Sí que es verdad que algunos de ellos ponen complemento alimenticio en el etiquetado. Entonces, bueno, pues hay veces que, como digo, muchas veces el compromiso que tiene el laboratorio a veces incluso puede servirnos de más ayuda a la hora de identificar algunos de estos aceites esenciales aptos para tratarnos. Y ya hablando un poco más de dermofarmacia, ¿qué tanto por ciento de estos aceites esenciales podemos utilizar en nuestras fórmulas tópicas? Pues, por ejemplo, yo si es con un fin cosmético, por ejemplo, pues estaríamos hablando de una dilución de los aceites esenciales o de hacer una mezcla de aceites esenciales y ponerla en nuestro producto final al 1%, más o menos. Si ya tenemos la piel levemente alterada, queremos tratar eso, o es algo sobre mucosas, entre un 1 y un 3 podría ser adecuado. Si tenemos tejidos cutáneos estresados, por ejemplo, como puede ser una psoriasis, ya podríamos incluso utilizarlo a un 5. Y en lesiones locales, infecciosas, ya podríamos utilizarlo desde un 30 hasta incluso puro, dependiendo de la sensibilidad de la persona y sobre todo de quién va a ser el destinatario del aceite esencial. Vale. Cuando hablamos de añadirlos o de mezclarlos con otras fórmulas tópicas, a mí me preocupa un poco los excipientes, digamos, los vehículos de estos aceites esenciales, cómo influyen y también si estos aceites esenciales se pueden ver alterados por otros compuestos del producto cosmético, digamos. Sí, desde luego que tienes toda la razón. Precisamente los excipientes a través de los cuales se vehiculiza el aceite esencial sí que modifica su capacidad de acción. Se ha visto en varios estudios que se han realizado que no es lo mismo, por ejemplo, vehiculizarlo a través de una crema que sobre un aceite vegetal, por ejemplo, o con el gel de la ducha, o con un champú, o con arcilla. Sí que es cierto que hoy en día hay una corriente muy importante en la que se mezclan los aceites esenciales con diferentes vehículos ya comercializados, pero siempre nuestro consejo será hacerlo sobre aquellos que o bien están preparados para eso y viene así expresado en el etiquetado,
o bien que sean productos cosméticos finales que no tengan la capacidad de luego quedarse abiertos, como puede ser un tarro. Lo primero, porque estaríamos perdiendo por la propia volatilidad del aceite esencial mucho de su potencial terapéutico. En ese caso sería mejor ponerse la dosis por ejemplo, de una crema facial en la mano, añadir la gota de aceite esencial que deseemos, mezclarlo y aplicar, sería más adecuado en ese caso. Pero bueno, si nos hacemos referencia igual, por ejemplo, a un frasco con bomba dispensadora, pues sí que podríamos tenerlo, sí que lo podríamos añadir ahí. Vale, y vamos a ver, ¿los aceites esenciales tienen reacciones adversas? Por supuesto que sí. Los aceites esenciales pueden generar a nivel dérmico 4 tipos de reacciones adversas con determinada frecuencia. La primera es la de dermocausticidad. Lo que se genera es una quemadura y suelen producirlo algunos aceites esenciales como por ejemplo el de canela de la China, canela de China. Se evita diluyendo el aceite esencial en torno al 10 al 20%. Pero sí que es cierto que pueden producir una quemadura. También hay otros como que pueden producir reacciones de fotosensibilización y de fototoxicidad. Muchas veces porque el sol interactúa con alguna de las moléculas presentes en el aceite esencial y produce una reacción sobre la piel. Por ponerte un ejemplo, las cumarinas del limón o el bergapteno de la bergamota. Son un poco ejemplos respectivos de estos efectos adversos. Y luego también otra de las reacciones que más se producen son las dermatitis de contacto, pero dentro de estas hay que diferenciar muy bien 2 tipos de dermatitis de contactos diferentes. Una es la irritativa. La irritativa no se produce en todas las pieles, sino en aquellas que sean más sensibles. Y normalmente se suele evitar diluyendo al 50%, una cosa así, el aceite esencial se suele diluir, se suele evitar en la mayoría de las ocasiones. Otra cuestión diferente sería la dermatitis de contacto alérgica. En ese caso ya se desencadena una reacción alérgica en toda regla y muchas veces ya no es una cuestión de dilución o no. Hay veces que alguno de los componentes del aceite esencial produce una reacción alérgica. Vale, vamos a ver, María. Esto nos ha quedado bastante claro, pero a mí ahora vienen las típicas preguntas de consulta a tu farmacéutico, ¿no? Que es como, la primera de todas es como, ¿se puede utilizar en niños? Pues sí, es muy normal y además es que hoy en día cantidad de personas jóvenes lo quieren integrar como parte de los botiquines de casa y está muy bien, pero yo siempre cuando tengo a una persona así en la farmacia lo primero que hago es darle una mini formación en el mostrador para que aprendan a utilizarlos de forma segura, especialmente cuando hay niños, porque los niños suelen ser unos de los destinatarios, un grupo de edad muy receptores de este tipo de aceites esenciales por parte de sus padres. Me parece fantástico, pero no se pueden utilizar ni todos los aceites esenciales ni de cualquier forma. Yo recomiendo utilizar aquellos aceites esenciales con un alto perfil de seguridad y siempre al menos diluidos al 50%. Podemos recomendar algunos como el espliego, como el geranio rosa de Egipto, como el árbol del té, como la manzanilla, la mandarina. Ahora son muy adecuados para ellos y dan unos resultados excelentes. Vale, y después de niños, siempre tú ya sabes que viene la otra pregunta, ¿no? Que siempre hacemos juntos. ¿Se puede utilizar en niños? ¿Se puede utilizar en embarazadas? Bueno, pues en embarazadas poco, pero algo sí. Pobres embarazadas que nunca pueden usar nada, ¿eh? O sea, Las pobres están, vamos. Bueno, lo primero es que sí que se suele decir es que no se deben de utilizar en el primer trimestre. La siguiente precaución es utilizar siempre tratamientos cortos. Si pueden ser puntuales, mejor. Si no, no extenderlos a 5 o 10 días. Y siempre se preferirá la vía tópica o la inhalada antes que la oral. Pero no se aplicarán nunca por debajo de la cintura. Sí que es verdad que en el mercado tenemos ya algunos productos de aromaterapia formulados expresamente para embarazadas, de laboratorios de reconocido prestigio. Entonces también puede ser un buen indicativo en un momento de duda consultar a un farmacéutico por alguna de estas cuestiones. Vale. Como esto es un podcast de formación en dermocosmética, ¿no? En dermofarmacia, a mí me gustaría que nos dijerais los aceites esenciales, ¿cuáles son los más utilizados en dermo?
Pues hay un montón de ellos que puedes utilizar en dermofarmacia. Puedes utilizar desde el árbol del té para las clásicas infecciones de piel que te pueden salir en un determinado momento. Puedes utilizar también el limón. La única precaución que tiene el limón es que solamente debe utilizarse por las noches, porque por el día puede causar fotosensibilidad. Es un excelente seborregulador. Tenemos también el ylang-ylang. A mí me gusta muchísimo porque tiene varias características fantásticas. Para mí es un modulador profundo, especialmente para la mujer, que la calma y la da bienestar. Entonces es un antiestrés muy bueno que luego también refleja mucho en piel sus propiedades. Es un seborregulador excelente que podemos introducir tanto en nuestras cremas faciales como en el champús capilares, por ejemplo, en mascarillas. Tenemos también el aceite esencial de espliego macho como cicatrizante, el de manzanilla es un antiinflamatorio espectacular. Podemos utilizar también el ciprés, por ejemplo, para mejorar la tonicidad de algunas zonas vasculares que tengan problemas. En definitiva, hay un montón de aceites esenciales con unas propiedades muy interesantes para utilizar en el campo de la dermofarmacia. Y a nivel dérmico, estos aceites esenciales, ¿qué propiedades poseen? No sé si son las mismas que a nivel oral o a otro nivel, pero a nivel tópico, ¿qué propiedades poseen estos aceites esenciales? Bueno, pues dependiendo de las familias químicas que posea ese aceite esencial, por ejemplo, si tenemos alcoholes, normalmente suelen ser antibacterianos de amplio espectro y fungicidas, que para nosotros son muy interesantes. Los fenoles tienen también este perfil, lo que pasa que como son bastante cáusticos, los vamos a indicar menos en formulaciones para piel. Sí que a veces pueden ir combinadas, pero para utilizarlos solos, pues bueno, hombre, sí que es cierto que me parece muy interesante la canela, por ejemplo, utilizarla para las verrugas, pues está fantástica. Sí, tenemos también, por ejemplo, pues por poner otro ejemplo, pues aldehídos terpénicos, tenemos también terpenos como antiinflamatorios y antialérgicos fantásticos. También algunos ésteres que son antiinflamatorios potentes. Bueno, tenemos varias propiedades dentro de los aceites esenciales muy interesantes. María, me estás hablando de muchas propiedades que tienen los aceites esenciales, pero yo creo que en los aceites esenciales nos crean controversia porque muchas veces incluso hemos escuchado a gente hablar de que pueden ser, que los aceites esenciales son alergénicos, incluso lo hemos visto escrito en bibliografía de que son alergénicos, ¿no? ¿Me puedes hablar un poco de esta controversia? ¿Cuál es tu punto de vista? Pues así como la actividad biológica de un aceite esencial puede identificarse pues con una o varias moléculas, en la mayoría de los casos, los efectos adversos se deben sencillamente a un componente identificable. Cada vez es más frecuente señalar a los constituyentes de los aceites esenciales como alergenos sin considerar el conjunto de moléculas que funcionan como un todo en el aceite esencial y que muchas veces les confieren propiedades contrarias a las reacciones que pueden provocar dichos alérgenos. O sea, para que yo lo entienda, estamos hablando de que un aceite esencial contendría el alergeno, pero que debido al resto de moléculas que contiene este aceite esencial, no se produciría una alergia. Efectivamente, incluso puede tener propiedades antiinflamatorias y antialérgicas. Muy interesante. ¿Todo el mundo puede utilizar aceites esenciales? Yo sí que suelo indicar que en el mostrador que hay que tener un poco de cuidado y de atención a las personas que tengan la función barrera comprometida. Por ponerte el clásico caso, atópicos o personas con psoriasis. Una barrera alterada hace que se absorban más estos componentes, por tanto podrían provocar un poco de mayor riesgo dependiendo del tipo de aceite esencial que estemos utilizando, podrían generar alguna reacción adversa en piel. Hablando de ahora que hablas de reacciones adversas, pero cuando muchas veces hablas de reacciones adversas y nos imaginamos cosas allí como terribles, pero en una reacción adversa puede ser desde algo incapacitante hasta un eritema, digamos, ¿no? ¿Qué gravedad puede producirnos las reacciones adversas de los aceites esenciales?
Bueno, pues por vía tópica, quédate tranquilo que no existen casos mortales. Importante saberlo. Importante. Sí que ha habido algún caso mortal cuando había habido una ingesta por accidente, suelen ser habitualmente. Pero bueno, que por vía tópica, que es lo que a nosotros nos atañe en este podcast, podemos estar bien tranquilos que nunca vamos a tener ese problema. Sí que es cierto que los aceites esenciales aplicados tópicamente atraviesan la piel y llegan al torrente sanguíneo. De hecho, se realizó un estudio en el que se detectaron en sangre ciertos componentes del aceite esencial de lavanda después de hacer un masaje con un producto en aceite que contenía a su vez un 2% de este aceite esencial de lavanda. Pues a los 15 o 20 minutos se detectó un pico de linalol y de linalil acetato en la persona sobre la que se realizó el masaje, ¿no? Entonces sí que es cierto que pasan a vía sistémica, pero no en una forma tan importante como para podernos producir un susto de semejante envergadura. Sí que podemos encontrar, como hemos visto anteriormente, pues casos de fotosensibilidad o de dermatitis de contacto, que suele ser lo que más frecuentemente vemos como reacciones adversas. Es que tenemos que tener en cuenta que los aceites esenciales pues son aromaterapia que termina siendo fitoterapia, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de fitoterapia, tenemos que tener claro que por mucho que venga del mundo natural, no es inocua la fitoterapia. Esto es algo que repetimos muchísimo, ¿no? O sea, que natural no significa inocuo, ¿no? Y al igual que cuando hablamos de fitoterapia sabemos que hay interacciones de productos de fitoterapia con medicamentos, ya vamos a la parte más farmacéutica del medicamento. ¿Hay interacción de los aceites esenciales con los medicamentos o puede haberla? Pues mira, voy a ponerte un ejemplo, porque efectivamente esa es una de las grandes cuestiones en las que precisamente el farmacéutico tiene un papel con un valor enorme. Por ejemplo, el metilsalicilato que está presente en el aceite esencial de Gaulteria puede modificar el INR. Porque pues se han realizado algunos estudios y se han encontrado interacciones con las heparinas, por ejemplo. Vale, interesantísimo. O sea que tenemos que tener este conocimiento y saber un poco qué aceites esenciales pueden tener, igual que lo sabemos de productos de fitoterapia, pues también tenemos que saber de los aceites esenciales que recomendemos, cuáles pueden interferir con algunos medicamentos. Efectivamente, son pocos, pero precisamente porque son pocos es fácil saberlos. Muy bien. Vamos ya terminando, María, pero a mí me gustaría que ya me hicieras vamos a poner 5 aceites esenciales que para ti sean importantes en Dermo, y hazme 5 que sean diferentes, no que sirvan para lo mismo. Vale, muy bien. Te voy a hablar de 5 que tenga yo en mi casa, en mi botiquín de casa, ¿no? De Dermo. Pues mira, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el geranio rosa de Egipto. Soy muy aficionada a él porque poniéndolo en la crema, pues puedes tener desde un efecto tónico tópico fantástico. También es cierto que te corta pequeñas hemorragias, por lo clásico que te has cortado, que te sangra un poquito la nariz o un granito o lo que sea, pues el geranio rosa de Egipto es fantástico para todas esas cosas. También otra propiedad muy buena que tiene es que ahuyenta los mosquitos, con lo cual pues también tiene ese doble uso que a mí me parece muy muy útil, sobre todo en las noches de verano, ¿verdad? Y sobre todo para aquellas personas que están cansadas de la citronela o que no les gusta el olor de la citronela. Otro aceite esencial que me encanta, es uno de mis favoritos también, es el ylang. Para mí, no solamente por esa capacidad de modulador profundo que tiene y ese efecto antiestrés, sino porque es un excelente seborregulador y está muy bien para utilizarlo tanto en un champú como en una crema facial, como en una mascarilla de arcilla que nos hagamos, especialmente para las pieles también incluso que se encuentran un poco desvitalizadas. Me resulta muy, muy, muy interesante. El romero alcanfor me encanta para añadirlo a los preparados anticelulíticos. Tiene una actividad antiinflamatoria, tónica, lipolítica
muy, muy buena. La menta de campo como tónico capilar la recomiendo mucho. Prácticamente yo esa es la indicación con la que en la farmacia suelo recomendarla, a pesar de que tiene otras propiedades también muy interesantes y muy buenas. Pero añadida en el champú, y si lo dejas, lo masajeas sobre el cuero cabelludo y lo dejas puesto 2 o 3 minutos, pues sí que es cierto que tiene una capacidad antiinflamatoria sobre el folículo piloso que me parece muy, muy interesante. Y otro que también tengo, que he empezado a utilizar hace poco con grandes expectativas, pero que creo que va fantásticamente bien, es la Siempreviva amarilla. Es un aceite esencial que puede tener aplicaciones, se usa sobre todo para los hematomas. Y últimamente también he visto que se está recomendando mucho para añadirlo un poquitín al contorno de ojos, y entonces para las que tenemos ojeras moradas, mejorar el tono vascular y de esta manera, pues bueno, lucir una mirada más blanqueada. Muchas gracias, María. Muchas gracias por poner un poco de luz en el tema de los aceites esenciales. Yo creo que muchos de nosotros, muchos de los oyentes, pues realmente desconocían lo que son los aceites esenciales. Todo el mundo hemos oído hablar de ellos, pero yo creo que nos falta formación en ello, ¿no? Creo que es un campo a explorar, y espero que este podcast haya servido para despertar un poco esa curiosidad en los farmacéuticos y que quieran formarse y aprender más sobre los aceites esenciales, ¿no? Y también creo que hemos desmentido algunos mitos. A mí me ha sorprendido, y lo he repetido antes y yo lo repito ahora, sobre todo lo de que los aceites esenciales, los puros, los bien extraídos, un buen aceite esencial, porque has explicado que podía haber diferentes calidades, pues que no tiene por qué ser alergeno, que puede contener un componente alergeno, pero que el resto de los componentes pueden eliminar esa acción alergénica, ¿no? Hay muchos prejuicios. Yo pienso que el aceite esencial es el gran caballo de batalla que tiene ahora. Tenemos que luchar contra esos prejuicios, porque habrá personas que piensen que no tiene el nivel suficiente como para poder ser incorporado en nuestra terapia habitual, pero sí que lo tiene. Y por otro lado también hay personas que lo pueden mirar como una especie de panacea. Pues sí, ofrece unas propiedades tremendamente interesantes que yo creo que todavía queda mucho por explorar, pero hay que utilizarlos bien y siempre con un consejo profesional sanitario detrás. María, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, que hayas formado parte de este podcast y que siempre estés colaborando con la vocalía y aportando todo tu conocimiento y tu sabiduría. Muy bien, pues muchísimas gracias, Tomás. Encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, pues ya nos despedimos de María, nos despedimos de todos vosotros, agradeciéndoos que nos estéis escuchando, y os invitamos a seguir suscritos al canal, a transmitir esta información a otros farmacéuticos, y a seguirnos, ¿no? En breve vendremos con otro tema tan interesante como el de hoy, así que nos despedimos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Hasta luego.